Considero su solicitud luego de dar la palabra al asambleísta Alfredo Ortiz. Gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, creo que existen por demás razones suficientes, razones justificadas que nos permiten hoy decir en la asamblea y decirle al país que debemos insistir en lo que esta asamblea propuso sobre el tema de la proforma presupuestaria, en lo que esta asamblea observó en su debido momento. Ya los colegas que me han antecedido en la palabra han argumentado con fundamentos suficientes los temas del por qué tenemos que insistir, por qué tenemos que ratificar ese compromiso que hiciéramos en algún momento cuando se trató el tema de la proforma presupuestaria. Yo sí debo elevar mi pedido, mi exhortación a todas las fuerzas políticas aquí en la Asamblea para ver si logramos, unidos en esta causa, ratificar o insistir en nuestra propuesta. Justificativos suficientes. El presidente de la República recoge la mayoría de nuestras observaciones, recoge la gran mayoría de argumentaciones y objeciones que hicimos a la proforma presupuestaria y las recoge para bien, porque las quiere insertar en esa nueva proforma presupuestaria que tiene que aprobarse posiblemente el día de hoy. Pero mantiene un reparo, y mantiene un reparo en un tema que es de vital importancia. Ya el colega Moncayo decía el tema de los GATS, y no me voy a referir más a eso porque creo que está bien explicado por él y por Andrés, en el tema de que hay que fortalecer a la patria, como decimos todos, y eso empieza en los gobiernos autónomos descentralizados. Pero el tema de la función judicial es importante que hagamos nuestra insistencia. Es importante que recojamos y mejoremos un poco la propuesta de la colega Mores, por todo lo que se ha explicado, por todo lo que se ha dicho. El presidente manifiesta y sustenta de que es porque no se ha gastado todo el presupuesto, de que es porque posiblemente la función judicial no ha logrado cumplir su POA, no ha logrado cumplir sus objetivos en este año 2009 que termina. Posiblemente sí, o posiblemente no. Eso tendremos y tenemos una cantidad, señor presidente y colegas asambleístas, una cantidad de justificativos para decirle al presidente que no está en todo lo cierto también de que no se ha actuado o no se ha actuado desde la función judicial con toda la vehemencia con la que se tuvo que haber actuado. Hay que decir esta situación. Posiblemente sí ha existido negligencia, señor presidente, en la función judicial. Y posiblemente sí ha existido una serie de situaciones que no han permitido que la función judicial actúe, aplique en todo su 100% el presupuesto. Pero es hora, colegas asambleístas, de dejar de mirar atrás. Es hora de dejar este 2009 un rato atrás, porque lo que hoy tenemos que comprometer todos es nuestra posición en un tema fundamental que pusimos en la Constitución de Montecristi y que tiene que ver con todo el capítulo 4 de esa Constitución. ¿Cómo logramos, colegas asambleístas, cómo logramos implementar todo el capítulo 4 de la Constitución si no le otorgamos recursos a esa función jurisdiccional para que haga y ejecute todo lo que pusimos en Montecristi? No hacerlo, no hacer esto,
sería darle hasta el justificativo para no aplicar todo lo que nos propusimos que se aplique. Y el justificativo para que esta Constitución vigente posiblemente fracase igual que la del 98, porque no se aplicaron ni las leyes, ni se pusieron los recursos para hacer que esa Constitución funcione y no solamente quede en letra muerta. Hoy tenemos que hacer eso. Hoy tenemos que ratificar esa propuesta que hicimos. ¿Cómo logramos el acceso a la administración de la justicia gratuita para todos los ciudadanos si no le ponemos los recursos? ¿Cómo logramos la justicia especializada que dijimos que tiene que empezarse a crear en base a esta nueva Constitución? Justicia especializada para la niñez y la adolescencia. Hablábamos aquel entonces de justicia especializada para el tema ambiental, de justicia especializada para una serie de temas que deben empezar a crearse para que funcione este sistema judicial de la manera más eficiente. ¿Cómo ponemos a funcionar eficientemente, señor presidente, a las Cortes Provinciales de Justicia, si hay provincias en las que ni siquiera funcionan y otras ni siquiera existen? Esa es la realidad actual de la función judicial. Y cuando presionamos y cuando ponemos nuestra voz y decimos que deben empezar a funcionar las Cortes de Justicia en nuestras provincias, el primer justificativo es: no hay plata, no hay dinero, ahí tienen que trabajar con lo que tienen. Eso no puede seguir funcionando así. Por eso es que los justificativos son suficientes para este tema. La creación y funcionamiento de los juzgados de paz hay que implementarlos ahora para que haya verdaderamente apertura para toda la ciudadanía en cualquier lugar del país tenga acceso a la mediación, a la justicia. Las notarías, los depositarios judiciales y otros pasan a ser ahora, de acuerdo a esta nueva Constitución, parte de la función judicial y ya no tienen que tener ese cobro que hacen individualmente y tienen que ser parte de una función judicial en donde las tasas estén bien establecidas. ¿Cómo logramos esto? Sin recursos. ¿Cómo hacemos que todos los notarios en el país entren a la función judicial a ganar un sueldo? Porque ya no pueden ganar de lo que ellos cobran, y en algunos casos arbitrariamente. Esa es la realidad que hay que decirle al país y hay que decirle, por supuesto, al señor presidente que todo esto tiene que implementarse y que para eso se requieren los recursos. Las defensorías públicas, señor presidente, colegas asambleístas. En Guayas, por ejemplo, 5 defensores públicos para toda esa provincia. ¿Creen que ahí va a haber defensa al ciudadano? Le siguen diciendo al ciudadano: vaya, búsquese un abogado y contrate un abogado. Y el ciudadano pobre que no tiene dinero, ¿cómo contrata un abogado? Eso por lo menos en Guayas hay 5, en otras provincias no existe ni un defensor público. La Constitución dice que tiene que haber las defensorías públicas en todo el territorio nacional para que haya verdaderamente justicia para los ciudadanos pobres, para aquel que no tiene para pagar un abogado. ¿De dónde tienen que salir esos recursos para contratar quizás los miles de defensores públicos que hay que contratar en todo el país? Aquí están los justificativos que hay que decirle al presidente y al país por qué tenemos que insistir en este tema. El sistema de protección de víctimas y testigos, un sistema que funciona a cuentagotas o a medias. Tiene que implementarse un gran sistema de protección de víctimas y testigos. Eso es parte de la función jurisdiccional. Hay que ponerlo y para eso se requieren ingentes recursos. Todo eso está en la Constitución, en el capítulo 4, y hay que empezar a implementarlo. Entonces, colegas asambleístas, señor presidente, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo ponemos en práctica todo esto si no le ponemos recursos? ¿Cómo ponemos a funcionar todo ese gran andamiaje que es la nueva función jurisdiccional o la función judicial si no le ponemos los recursos? Por eso creo que es dable que todos nos propongamos, y allí es donde yo exhorto e invito a los colegas, porque todos somos representantes de nuestras provincias y del país. Esta insistencia no va a beneficiar a un grupo y perjudicar a otro.
Esta insistencia va a beneficiar al país, va a beneficiar a nuestras provincias, va a beneficiar a la justicia, va a beneficiar a los pobres. Por eso es mi exhortación a que hagamos este apoyo, a que busquemos los acuerdos mínimos que nos permitan lograr insistir en nuestra propuesta y vayamos adelante con el tema y podamos decirle al país que estamos prestos a implementar la Constitución tal como está vigente y tal como fue y salió de Montecristi. Gracias, señor presidente.